una relación de lo que sucedió este jueves en la Asamblea Legislativa. Algunos entendidos habían advertido sobre lo que podría suceder en caso de que el presidente Luis Arce se ausentara del país. El vicepresidente tuviese que asumir como presidente constitucional interino y por tanto siguiendo ese orden constitucional, la sucesión constitucional establecida en nuestra normativa mayor, que es la Constitución, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también suba a su condición de presidente ya de la Asamblea Legislativa. Eso mismo parece fue lo que sucedió. El presidente Luis Arce viajó en horas pasadas a Rusia. De hecho, hoy estaba reunido con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, donde asiste también a un foro económico. Y mientras el presidente está en Rusia, el presidente David Choquehuanca asume como presidente interino y don Andrónico Rodríguez convoca en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, según la fundamentación que él mismo refleja en su orden o su instructiva al secretario de la vicepresidencia para que convoque a sesión, convoca pues con temas pendientes. Una vez ya en el ruedo, se procede a la modificación del orden del día y se proceden a aprobar una serie de normas que habían sido resistidas durante los últimos meses por el oficialismo. La oposición, con una abrumadora mayoría, evistas, mesistas, o sea, Comunidad Ciudadana y camachistas, donde creemos, todos, por supuesto, le dan a la Asamblea Legislativa una abrumadora mayoría sobre el disminuido oficialismo que se quedó solo con la representación que sigue al presidente Luis Arce. Lo que sucedió después, de todo, una serie de contingencias, se tomaron algunas medidas tratando de evitar, de impedir que se consume esa reunión, de esa sesión de asamblea, por la connotación que podía tener. Una orden que había salido en la madrugada ordena fumigar el hemiciclo parlamentario, pero nada fue suficiente. E incluso creo que se cortó la energía eléctrica, estaban con sus antorchas ahí, sus pilas. Nada impidió que finalmente se lleve a cabo esa convocatoria. Y de allí para adelante, pues ya hay mucho para cortar. Hemos preparado un resumen de lo que sucedió, para no ser tan repetitivo. Vamos a ver un resumen de lo que fue la secuencia más o menos ordenada dentro del desorden, de lo que fue sucediendo cerca y después del mediodía, mientras se consumaba la sesión de asamblea convocada por Andrónico Rodríguez. Nos han impedido que exista la sesión de asamblea hoy con la estúpida excusa de que a último segundo nos dicen que va a haber fumigación. A último segundo un funcionario saca un comunicado y dice va a haber fumigación. Evidentemente pues este es un golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a sus facultades constitucionales. Hay que decirlo, el presidente de la Asamblea hoy es Andrónico Rodríguez y Andrónico Rodríguez tiene toda la facultad y toda la potestad de llamar a asamblea en cualquier punto del país. Que miren lo que está ocurriendo, miren lo que está ocurriendo. Nuestras credenciales no funcionan, no nos dejan pasar, está cerrado. No nos dejan pasar, está cerrado. Nos han cerrado las puertas, han echado llave, han apagado la luz, pero nosotros tenemos todo previsto. No importa lo que haga lo que haga este gobierno como un atentado a este ente legislativo. Nosotros vamos a llevar adelante
nuestra sesión y estoy segurísimo vamos a acabar con sus autoprorrogados de este gobierno. Le corresponde automáticamente, ya es presidente de la Asamblea. A cualquier momento ingresa él y a la cabeza el presidente nato de la Asamblea, en este caso Andrónico Rodríguez, en pocos minutos más se instala esta sesión y vamos a proceder en base a la agenda de nuestro trabajo. La Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez pueda ingresar también y presidir, ya que estaría garantizado el quórum dentro de este hemiciclo. Casualmente, como hace rato informábamos, han sacado un comunicado desde la Auxiliaría Mayor de que se va a fumigar estas instalaciones, lo que ha generado toda una serie de preocupación y reproches, rechazo también a este accionar. Ellos están en emergencia, continúan al interior, señalan que no van a salir, que van a esperar también de que pueda ya de una vez instalarse la sesión de asamblea. De bancada también el senador Hilarión Mamani. ¿A quién vamos a con senador, por favor? El senador nos dice si se pudo, ¿qué se pudo, por favor? Aclárenos. Se va ahí el quórum. En estos momentos, como podemos observar en las imágenes, el señor Andrónico Rodríguez ya llegó hasta el hemiciclo para ya iniciar la sesión de asamblea. Ellos, mira, en símbolo de que sí lograron, por lo menos van a lograr instalar la sesión, pusieron la bandera roja, amarilla y verde. Oficializó que se va a iniciar la sesión, por favor. Usted dice si se pudo, ¿quién oficializó esta sesión? Tienen unas para realizar esta transmisión, sin embargo, La Paz, por favor, si me preparan lo que decía el senador Leonardo Loza. En el artículo 76 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito alteración del orden del día que incluya como nuevo punto el tratamiento y la consideración de la siguiente manera. Como segundo punto después de consideración, planteo lo siguiente. Proyecto de ley número 075, librado 2023-2024, CS, ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, parágrafo tercero, 194, parágrafo tercero y artículo 200 de nuestra Carta Magna, es decir, de la Constitución Política del Estado. Para ello es necesario votar conforme a lo previsto en el artículo 76 del reglamento de la Cámara de Diputados. Las y los asambleístas que estén de acuerdo en aprobar la moción previa de alterar el orden del día para la incorporación del proyecto de ley número 075, la incorporación del proyecto de resolución de asamblea para dar continuidad del proceso de selección de altas autoridades de orden judicial, la incorporación del tratamiento de los proyectos de ley 079, 156 y que el punto 2 del orden del día sea tratado como último punto
asambleístas que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Informe del senador secretario. Existen más de 2 veces, hermano presidente. Habiendo usted aprobado en sus organizaciones, figurando en detalle, queda sancionada la presente ley, se remite al órgano ejecutivo para la propuesta de reconsideración de la ley sí va a ser levantada la mano. Sí va a ser levantada la mano. Informe, senador secretario. No existe el apoyo necesario para su reconsideración del proyecto de ley, hermano presidente. No termina aquí esta batalla. Hemos sancionado una ley que tiene que ser promulgada por el Ejecutivo y sabemos que el Ejecutivo va a recurrir a sus artimañas, leguleyas y de hecho como ahora la grosería de apagarnos la luz, de inventarse fumigación, etc. Entonces, colegas, quienes hemos aprobado esta ley, refiero a la 073, la 075, tenemos que estar conscientes que la tenemos que defender porque eso es la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Saludo esta sesión histórica de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, hermanos diputados, diputadas, senadoras y senadores. Lamentablemente, en consecuencia de esto, hay una serie de amenazas. Nosotros, como directiva, hemos puesto a consideración del Pleno. El Pleno es el responsable de llevar a cabo la sesión y de haber aprobado todos los puntos. Si hay rectificaciones, protestas o encarcelamiento de los impuestos. Muchas gracias y a todos los país. Muy buenas tardes. Todavía la batalla seguramente va a venir en próximos días y la amenaza también colega, porque es una instrucción para hacernos voluntad y después detenernos inmediatamente. Los colegas, por todo esto, un saludo a todos los bolivianos que hemos cumplido lo que hace bastante tiempo han ido exigiendo lo que hoy hemos aprobado ante la inacción del Camino de Vuelta a tener que llegar a Roberto Rodríguez para lograr ese objetivo que tiene el pueblo boliviano. Muchas gracias. Bueno, ven ustedes en un apretadísimo resumen de lo que sucedió hoy entre un poco antes del mediodía y luego entrada la tarde en una sesión en la que se aprobaron varias normativas, varias herramientas jurídicas frente a la protesta del oficialismo que arguía que esa sesión era ilegal porque no fue convocada por el presidente nato de la Asamblea, dejando de lado aquella interpretación de la sucesión constitucional o la línea de sucesión constitucional establecida en la normativa mayor. Bueno, pero vamos a ir por partes.
un grupo de parlamentarios del oficialismo, entre ellos Jerez Mercado, jefe de bancada del MAS oficialista, y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, hacían conocer también a la misma hora en que adentro iban sucediendo los hechos, hacían conocer que esa sesión era ilegal porque el Tribunal Constitucional había admitido un recurso presentado en contra de la convocatoria de Andrónico Rodríguez y que por tanto no podía llevarse a cabo esa sesión en tanto y en cuanto no se resuelva en el Tribunal Constitucional la acción presentada. Tienen que pueden enseguida. No, oficial, no lo puede permitir todavía. No lo puede, en persona está el senador por si acaso, no puede permitir eso. No te acerques pues tanto. L12. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos realizando la notificación correspondiente. Está pegando a las puertas del Senado la notificación que declara nula la personal por si acaso. Tienen que hacer personal. Si nos pueden testigo, por favor. Es personal, amigo, por si acaso. El testigo de actuación. Estamos en directo. El senador en este momento se encuentra en el piso 18, en este caso, en la sesión. ¿Ya? No puede notificar. Ahí se podía poner le voy a tomar una foto. No te metas, no se metan. Está notificando, María. Pero no puede notificar, el senador en este momento se encuentra en sesión. Bueno, gente ligada al oficialismo le recordaba al oficial de diligencias que fue a notificar que no podía notificar por celulón porque estaba allí en carne y hueso el destinatario y tenía que hacerlo personal. Pero ante la imposibilidad de ingresar, el oficial de diligencia procedió a notificar por cedulón, o sea, pegó ahí en la puerta de ingreso a la Asamblea Legislativa la notificación de la admisión que había hecho el Tribunal Constitucional a un recurso presentado por el oficialismo. Bueno, pero escuchemos lo que decía Juan José Jáuregui. Esto no tendrá la actividad irregular que ha desarrollado el ciudadano Andrónico Áñez es poder determinar que la convocatoria séptima que se ha emitido por parte del presidente de la Cámara de Senadores el día de ayer al mediodía es una convocatoria irregular, ilegal, que tiene que ser objeto de un análisis por parte del Tribunal Constitucional. Lo que nosotros hemos hecho al momento de presentar el recurso directo de nulidad es poder reclamar que el ciudadano Andrónico Rodríguez de ninguna manera se constituye de manera directa en presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en consecuencia a esto no tendría la facultad para poder emitir una convocatoria de esta naturaleza. El día de ayer interpusimos este recurso directo de nulidad y el día de hoy se nos ha notificado con la admisión de este recurso, admisión que en su parte resolutiva señala, por ejemplo, la suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores desde el momento de la notificación con el presente auto constitucional con relación a cualquier actuación de la naturaleza que sea emergente de la convocatoria que se publicó el día de ayer. Objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realiza o se emita con posterioridad a la notificación de este auto de admisión. Habiéndose admitido, Andrónico Rodríguez
Tiene que aguardar a que se analice la convocatoria que nosotros, desde el análisis que hemos realizado, consideramos que es inapropiado. Porque en realidad el presidente nato de la Asamblea Legislativa es el ciudadano David Choquehuanca, y no podría interpretarse los alcances del artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados sin antes observar el cumplimiento previo de dos condiciones: ausencia e impedimento, ambos elementos que no están en este momento impidiendo la continuidad del ciudadano David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea Legislativa, y en consecuencia el ciudadano Andrónico Rodríguez estuviese usurpando funciones del presidente nato, motivo por el cual la pretendida instalación de la sesión de la Asamblea Legislativa en este momento y los puntos y las determinaciones que se puedan tomar son absolutamente ilegales. Ahora, diputado, se decía desde la oposición que no puede ejercer oficialmente dos cargos David Choquehuanca, porque está como presidente del Estado interino y le correspondería la presidencia nata de la Asamblea a Andrónico Rodríguez. ¿Qué hay que responder a este argumento? Hemos escuchado los argumentos de varios senadores e incluso de varios de sus asesores, en el sentido de que el artículo 158, parágrafo 2 de la Constitución, fuese el resguardo constitucional para que Andrónico pueda ejercer las funciones de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay más sobre este tema. El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, dijo que el presidente Luis Arce ahora tiene dos opciones: o promulga la ley 075, que de un plumazo los manda para su casa a los magistrados del Poder Judicial, o de lo contrario también podría observarla, lo que otros dirían vetarla en el curso de los próximos 10 días. Alarcón, que también es jurista, dijo que la decisión judicial, la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de nulidad presentado por Jáuregui es papel higiénico, dijo, y no tiene valor de legalidad. La Constitución claramente señala que tiene dos opciones el presidente del Estado en 10 días hábiles: o promulga la ley 075 o la observa. Si la observa, tiene que mandar a la Asamblea sus observaciones, y si la mayoría absoluta de los asambleístas rechazamos las observaciones, esa ley tiene que ser promulgada de manera obligatoria por el vicepresidente del Estado. Y si el presidente no observa ni promulga y deja pasar los 10 días hábiles, el vicepresidente del Estado, también lo dice la Constitución, está obligado a promulgarla. Los grandes perdedores del día de hoy son el presidente del Estado, el vicepresidente y el ministro de Justicia. Entre comillas, esa decisión judicial es un papel higiénico. Son particulares que están usurpando funciones judiciales y no tiene ningún valor de legalidad y de legitimidad. El arcismo perdió el poder del pueblo, solo le quedó el poder de los usurpadores judiciales, de los destructores del orden democrático, del Estado de Derecho y del orden constitucional en el país. Entre tanto, el jefe de bancada del MAS de la línea arcista, Jorge Mercado, calificó de ilegal la sesión de asamblea que presidía Andrónico Rodríguez y dijo que ellos no reconocerán esas leyes aprobadas en esa sesión por ser nulas de pleno derecho. La convocatoria convocada por el señor Andrónico Rodríguez es una convocatoria ilegal e inconstitucional, y todos los actos que provengan de ella son absolutamente nulos de derecho. Por otro lado, quiero ratificar la voluntad que tenemos como bancada que apoya al gobierno nacional, que se lleven adelante las elecciones judiciales. Es una vergüenza los presidentes de las comisiones mixtas
Hace 3 semanas que tienen expedito el camino para que continuemos con la preselección y no lo están haciendo, lo están bloqueando solamente por intereses personales. Estamos presentando nosotros una acción de cumplimiento para que sean obligados ellos a cumplir la ley y seguir con el proceso de preselección, porque la única salida que tenemos para votar en este momento a los magistrados es por la vía legal, por la vía constitucional, que dice que tienen que ser preseleccionados en la Asamblea Legislativa y posteriormente por el voto ciudadano. Que los legisladores que están por la fuerza han entrado, inclusive poniendo en riesgo la salud de nuestros funcionarios y la integridad física, están haciéndolo vulnerando la Constitución y las leyes, y reitero, con el único afán de tener unos magistrados serviles como los que tenía Evo Morales antes, que lo habilitaron ilegalmente. Quieren nuevamente tener eso para poder habilitarlo para que sea presidente la 5ª vez, según él, aunque no goza del voto ciudadano ni de la aceptación correspondiente. Usted habló de cárcel delante de este dictador. No, he dicho claramente y lo reitero, cualquier ciudadano, autoridad o no autoridad, que vulnera la Constitución y comete un delito, por supuesto que tiene que responder ante él en las instancias pertinentes. Ahora, ¿qué dice la oposición a propósito de este tema? El diputado de Creemos, Erwin Bazán, aseguró que la sesión de asamblea convocada por Andrónico Rodríguez es totalmente legal, pese a intentos de impedir con supuestas fumigaciones, cortes de luz y sonido. Pese a ello, con más de 2/3 lograron cambiar el orden del día y sancionar la ley 075 para que los autoprorrogados se vayan a sus casas. La bancada de Creemos en pleno, con diputados y senadores, ha participado de esta sesión de Asamblea Legislativa, que fue convocada cumpliendo todos los procedimientos, una sesión de asamblea completamente legal, que tuvo traspié por el intento del arcismo de proteger a los magistrados ilegalmente autoprorrogados. Intentaron impedir la sesión con supuestas fumigaciones, cortaron la luz, cortaron el sonido, pero la legalidad no la da la luz o el sonido, sino que la da el cumplimiento del reglamento. Por tanto, para nosotros ha sido una sesión completamente legal, en la que se ha abordado un orden del día, se ha sometido a votación por más de 2/3 el cambio del orden del día, y por fin desde este Parlamento se ha podido dar respuesta al pueblo boliviano en relación a 2 temas en particular que son de mucha preocupación para nosotros. El primer tema, que tiene que ver con la aprobación de esta ley, que debe ser lógicamente de acuerdo al procedimiento promulgada por el presidente. Declaramos que los magistrados evidentemente deben abandonar el TCP, debe cesar la usurpación de funciones y los magistrados deben irse a su casa. Ha decidido aprobar por más de 2/3 una resolución que ordena a las comisiones respectivas dar continuidad al proceso de elección judicial. 2 temas, elección judicial y autoprórroga. Sabemos que el arcismo va a seguir boicoteando, la pelota está en la cancha del presidente, ojalá que no continúe protegiendo a los magistrados. Lo hemos hecho por Bolivia y por la democracia, hecho está. Es un recurso de nulidad, además de infantil, que no tiene asidero jurídico. La responsabilidad de lo que hoy ha pasado aquí es del Pleno, es decir, de todos los diputados y senadores, porque el Pleno es el soberano en este hemiciclo. Así que... Por su parte, el senador, también del ala evista, William Torres, dijo que cualquier actuado del Tribunal Constitucional en este momento es apócrifo, dijo, es nulo de pleno derecho, porque y además no tiene por tanto ningún efecto jurídico, porque esas autoridades judiciales ya, su mandato ya expiró, ya no tienen fuerza de ley, porque ya terminaron su mandato el 31 de diciembre pasado, recordó. Dijo también que las manipulaciones de los arcistas recurriendo a instancias judiciales son, dijo, los últimos pataleos frente a la impotencia de enfrentar ideas y debates para mantener a los magistrados que ya expiraron sus mandatos.
momento no tenemos magistrados del Tribunal Constitucional ni del órgano judicial, dado de que los que hubieron vencieron en su periodo de 6 años el 31 de diciembre, de modo tal que en este momento cualquier notificación apócrifa, como se denomina aquel auto con el pretenden notificar al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ciertamente viene de autoridades o de personas no investidas de la autoridad que emane de la ley, y en consecuencia son nulos de pleno derecho conforme establece el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, y en consecuencia estas manipulaciones, estas burdas manipulaciones de quienes no quieren elecciones judiciales, como son los arcistas, que son las últimas pataletas que tienen frente a la impotencia de sostener en la confrontación de ideas democráticas, que es el templo de la democracia. El gobierno de Arce Catacora, a través de el ministro de Gobierno, ha retirado la seguridad de la mayor parte de la seguridad de esta Casa de la Democracia, que es la Asamblea Legislativa, poniendo en grave riesgo no solo la salud, sino la vida, no solo del presidente Andrónico Rodríguez, sino de todos los legisladores, tanto de oposición como del movimiento al socialismo. Y con ello se patentiza y se concretiza aquellas amenazas ya que vinieron de hace días y horas, en el sentido de que inclusive se procedería a la aprehensión del presidente Andrónico Rodríguez si es que se animaba a llevar a esta sesión del Pleno de la Asamblea. Entre tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo hoy que como gobierno respetan la independencia de poderes, que cada órgano del Estado tiene funciones y competencias. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, dijo, lo que se tiene es que hay que realizar las elecciones judiciales en el país. La viceministra Alcón pidió a las comisiones, dijo que las comisiones que están encargadas de este proceso tienen que retomar de inmediato el proceso rumbo a las elecciones judiciales para darle certidumbre al pueblo, dijo. Gobierno, primero respetamos la independencia de los órganos, ¿no? Cada órgano del Estado tiene funciones, cada órgano del Estado tiene competencias, y desde el Ejecutivo lo que le decimos es que tiene que llevarse adelante elecciones judiciales. De hecho, tuvieron que llevarse adelante las elecciones judiciales el año pasado, ahora está en manos de la Asamblea Legislativa. Esperemos que esto se lleve con celeridad y que se dé respuesta, porque la población, como dice la Constitución, tiene que ir a votar y tiene que elegir a las autoridades judiciales. Segundo punto. Las acciones que se tomen al interior tienen que ver con el desarrollo y el desenvolvimiento de la misma Asamblea, y yo no podría emitir criterio alguno. ¿Qué sí le puedo decir sobre lo que usted me está señalando? Es que toda acción se tiene que llevar en apego a la Constitución Política del Estado y en apego a la normativa y reglamento. ¿Qué es lo que ocurre cuando no pasa aquello? Se tenía una convocatoria para el proceso de preselección de autoridades judiciales. Habían observaciones, no se han cumplido. ¿Qué han ocurrido? Que se presenten más de 38 procesos, más de 38 amparos, y se ha paralizado este proceso de preselección cuando ya debía avanzar. Ahora han pasado 2 semanas desde la determinación del Tribunal Constitucional para que se retomen las comisiones y todavía no hay un avance. Por eso le digo que toda acción, toda determinación que se lleve adelante tiene que estar siempre en apego a la Constitución, a la normativa, a las leyes, al reglamento, para evitar este tipo de situaciones. Es algo que tiene que pronunciarse evidentemente la Asamblea Legislativa y tienen que resolverlo al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice Andrónico Rodríguez de todo lo acontecido hoy bajo su dirección? Andrónico rechazó primero las acusaciones de haber dado un golpe al Poder Ejecutivo. Dijo que no se viabilizó ningún acuerdo con el Ejecutivo o con el oficialismo por capricho, dijo, del Ejecutivo. Dijo también que la sesión de hoy fue una victoria de la democracia, no fue victoria de algún partido político o de alguna bancada, dijo fue una victoria de la democracia, dijo Andrónico.
no es que ha ganado, no es que ha sido victoria de un partido político, de mi persona como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa o de un político. Ha sido victoria de la democracia. Ha sido victoria de la democracia parlamentaria en respeto a nuestra norma suprema, la Constitución Política del Estado. Nosotros desde este espacio no estamos de ninguna manera con ese objetivo de desestabilizar, tumbar, como muchos medios de comunicación, algunos políticos han expresado que hay un golpe desde el legislativo al órgano ejecutivo. Algunos creyeron y pensaron que me voy a proclamar presidente, vicepresidente. Totalmente falso. Queremos resolver la crisis de la institucionalidad y queremos coadyuvar en resolver la crisis económica en nuestro país. En pro de aquello, todos los asambleístas que han estado presentes hemos aprobado esta agenda inconclusa que nos ha generado lamentablemente nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, yo quiero saludar a todos los diputados y senadores. Más allá de las diferencias políticas, cuando hay intereses comunes, intereses nacionales, se debe encontrar el camino de acuerdos y consensos. Habrán siempre diferencias políticas. Por eso yo expreso con mucha vehemencia: convocamos a la sesión de la Asamblea en estricto cumplimiento al reglamento que rige la sesión de la Asamblea de la Cámara de Diputados. De manera inmediata estamos remitiendo al órgano ejecutivo para fines constitucionales respectivos de promulgación. Ya es conflicto o problema del órgano ejecutivo. La Asamblea, en consecuencia, deberá asumir su responsabilidad de llevar a cabo con toda normalidad el desarrollo de las sesiones. Claro, en la última parte Andrónico Rodríguez dice que si el Ejecutivo no quiere promulgar las leyes aprobadas en esta sesión, ya será problema del Ejecutivo. Dijo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, nosotros hemos cumplido, dijo. Pero de La Paz nos vamos hasta Sucre, donde la sede del Poder Judicial. ¿Y qué dicen allí? Si esta sesión surte efecto, si las actuaciones de la Asamblea Legislativa hoy surten efecto, todos los magistrados estarían ya cesantes, estarían buscando trabajo, estarían ya en condición de desempleados. ¿Qué dice la magistrada Sandra Soto? Hoy en Sucre esta magistrada dijo que ellos están ahí porque es necesario, están ahí mientras vengan los nuevos magistrados, porque si no, dijo, el mundo litigante quedaría expuesto en indefensión, porque se paralizarían los procesos, y hay muchos procesos, dijo, que son imprescindibles y que urgen en el tiempo. Por lo tanto, estamos en los cargos para no perjudicar, dijo, no porque querramos quedarnos. Nosotros simplemente estamos dando cumplimiento a la norma, estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional con el objetivo de no generar perjuicio a la población, porque en caso de no existir las máximas autoridades, de alguna manera se paralizaría todos los trámites, se quedarían pues incompletos varios actos que son imprescindibles, ¿no? Y se tienen que dar continuidad. Entendemos que nosotros simplemente estamos dando cumplimiento a la norma, a un mandato constitucional, y en ese marco entendemos que todos los actos que estamos desarrollando pues se encuentran plenamente respaldados, toda vez que tienen principalmente el objetivo de dar continuidad al servicio a la población. ¿No hay motivo para abandonar los cargos ni presentar renuncia? No, porque estamos nosotros priorizando el servicio a la población y de que no quede perjudicada por la paralización de actividades. Doctora, muy gentil. Bueno. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, dijo hoy que la sesión de la Asamblea Legislativa que presidió hoy Andrónico Rodríguez fue una chacota, dijo.
Dijo también que deben respetarse los procedimientos legislativos y debe respetarse la legalidad de las acciones más allá de hacer un show político, dijo Damián Condori. Es una chacota de las personas que no saben en dónde están, qué rol están jugando. Creo que es muy importante hacer una lectura política. En el fondo es política, es una pulseta política. En el fondo es eso. No podemos hacer otra cosa que no es una pulseta. ¿Quién tiene más fuerza? Y eso están ahorita, están trabajando. Y ojalá que se pongan la camiseta de nuestro país para que puedan dar luz verde en ese traba que se han trabado las elecciones judiciales. Para nosotros es un caos, los bloqueos, las movilizaciones siempre traen retraso en cuanto al desarrollo productivo, en cuanto a abastecimiento, todo bloqueo genera retraso en cualquier parte del país. El Andrónico convoca, ojalá que resuelva, como decía el David Choquehuanca, no tiene capacidad de convocatoria, no tiene pantalones. A ver, ojalá hoy día que demuestre el presidente del Senado, que es Andrónico Rodríguez. Ellos saben cómo tienen que interpretar la Constitución Política de Estado, todo aquello. Entre tanto, el presidente de la Urbana del MAS, Arcista, aseguró que la sesión convocada de hoy en la Asamblea fue totalmente ilegal, pues había un auto constitucional que anulaba las competencias de Andrónico Rodríguez. Ante ello, exigen que Andrónico Rodríguez sea procesado y que se anule todo lo que se aprobó en la Asamblea de este jueves, incluyendo los créditos internacionales. Se llevó a cabo una asamblea ilegal que solamente fue el compromiso hecho por Andrónico Rodríguez con la extrema derecha y el compromiso de los evistas, porque le emitieron el voto a Andrónico Rodríguez para que sea senador. Dentro de estos compromisos estaba la anulación exclusivamente del decreto supremo, la ley 073 y 075, lo cual no debería haberse tocado el día de hoy en la Asamblea Legislativa. El correcto desenvolvimiento era primero tocar en la Cámara de Diputados, pero Andrónico Rodríguez hoy día convocó a asamblea en forma ilegal, donde el diputado Jáuregui agarró y presentó un recurso de nulidad exclusivamente para que se pueda anular esta convocatoria. Ante esta situación, se apersonó el dirigenciero a notificar para que esta asamblea no se lleve a cabo, pero resulta que fue agredido por los evistas y los camachistas. Ante esta situación, nosotros nos manifestamos y nos pronunciamos diciendo que esta convocatoria es ilegal y nosotros no vamos a hacer respetar lo que se haya aprobado en esta asamblea, la cual solamente fue una devolución de favores de Camacho, exclusivamente de Carlos de Mesa y por Evo Morales. Aquí claramente dice que va a volver, digamos, a foja cero, que no tiene validez y a la vez tampoco es legal. Ante esta situación, obviamente, Andrónico Rodríguez va a presentarse diferentes tipos de denuncias en la parte legal para que él pueda asumir su defensa más adelante, porque lo que ha hecho es ilegal en el transcurso del día. Todo queda ser ilegal, ¿no? Todo lo que se haya aprobado el día de hoy, porque esta asamblea exclusivamente lo ha hecho en forma ilegal, ya que fue notificado exclusivamente por una sentencia en la cual ha metido diferente gente. Bueno, pero sobre mojado, más lluvia. En las últimas horas se ha hecho público una grabación de audio en la que supuestamente se atribuye el audio al presidente de la comisión